Diálogo con quienes hacen noticia. El proyecto de ley para el control de flujos irregulares de capitales, enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, generó temores en directores de algunas fundaciones en Ecuador. La iniciativa es la cuarta enviada por el presidente Daniel Noboa con carácter económico urgente en su actual mandato y busca controlar flujos irregulares de dinero de grupos de la sociedad civil, fundaciones, corporaciones, organizaciones no gubernamentales y demás entidades sin fines de lucro, nacionales o extranjeras que operan en el territorio nacional. Son las 8 de la mañana con 9 minutos. Así es el cuarto proyecto de ley calificado de económico urgente de iniciativa del Ejecutivo que ha sido remitido a la Asamblea dentro de los primeros 3 meses de gobierno, vale decir. Hay una celeridad importante en el trabajo legislativo de iniciativa del Ejecutivo al punto que inclusive para los medios de comunicación ha sido complicado seguir el ritmo para analizar cada una de las propuestas de reforma. Esta vez vamos a hablar del universo que rige a las fundaciones, a las organizaciones no gubernamentales, fundamentalmente desde el aspecto de su financiamiento, que en muchas ocasiones es internacional. Y el reporte de esos dineros, la utilización en suma que se da a los mismos y los pagos que se tienen que hacer, por supuesto. Aparentemente esto no está lo suficientemente regulado y por eso se ha visto la necesidad desde el lado gubernamental de entrar a normar de manera más específica a un universo que supera, entiendo yo, las 75,000 fundaciones que trabajan en el país. Unas que seguramente fueron creadas y se olvidaron, están en el papel, otras que tienen, no sé, un ámbito de acción muy limitado, muy pequeño, otras de muchísima relevancia e importancia en el país y otras tantas que están por ahí camufladas y a lo mejor es así haciendo travesuras económicas, por llamarlo de alguna manera. Está con nosotros ahora en nuestros estudios y le damos la bienvenida al doctor Mauricio Alarcón. Él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, una de estas 75,000 fundaciones que funcionan en el país. Mauricio, bienvenido, buenos días. Buen día, Freddy, un gusto estar acá. Y sí, al parecer la sociedad civil está conformada por más de 70,000 al menos organizaciones, pero es importante el uso del término porque no todas son fundaciones. Y eso mismo lo reconoce el proyecto de ley, porque ahí tú tienes fundaciones, corporaciones, asociaciones y tantas otras formas de organización que están reconocidas en la Constitución. Entonces, en ese universo está desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo hasta el Comité de Padres de Familia de un colegio, la Asociación Deportiva de tu parroquia, el Comité Barrial de X y Z cosas, que son también organizaciones sociales que forman parte de ese. Por supuesto que sí, porque ahí tú tienes absolutamente todo nivel y toda forma de organización dentro del denominado Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales, que es el que contabiliza esta cifra y es el que tiene, sí, datos, y hay que coincidir en este punto con el gobierno, de organizaciones que se constituyeron hace 20, 30, 40 años y que nunca actualizaron una directiva y que están inactivas, ¿no? Entonces, se ha dicho que aproximadamente el 20% de estas organizaciones están muertas, no se les ve moviéndose en el sentido de un trámite administrativo de actualización de directiva o actualización. Un objetivo en algún momento y ahí quedaron. Y otras que por supuesto estando activas, y eso también hay que decirlo en línea con lo que dice el gobierno nacional, quién sabe para qué fines delincuenciales se pueden estar utilizando, ¿no? Porque las que tenemos un estatuto que determina nuestro objeto social, que con claridad dice cuáles son nuestros fines, que contamos con cooperación nacional, internacional bien identificada. Estamos, por ejemplo, ante los micrófonos de platino, ¿no? Claro, lo que estás planteando ahora de entrada es que es necesaria una depuración, por ejemplo. Sin duda, y es algo que desde nuestro propio sector hemos venido planteando desde hace tiempo. Es necesario depurar organizaciones vivas, muertas, activas, inactivas, organizaciones que, por ejemplo, te digo, ni siquiera han actualizado sus estatutos, a pesar de que el
Código Civil, que es la norma madre, ha cambiado. La que rige este sector. Que los decretos ejecutivos, porque vamos a seguir siendo regulados por decreto, también han cambiado disposiciones, no se han actualizado normas, entonces sí es necesario llevar adelante un proceso de depuración. Y de primerazo, hay que decirlo que lo planteado por el Ejecutivo en este proyecto de ley es una iniciativa positiva porque busca fortalecer, así dice el texto, la transparencia, la integridad, la rendición de cuentas y el cumplimiento de este sector que hasta el momento creo ha cumplido, pero a cierto nivel. Me refiero a cierto nivel de organizaciones. Entonces, sí es necesario establecer diferentes niveles, diferentes cuestiones, de tal forma que se rinda cuentas, como siempre se ha hecho desde algunos lados, ¿no? Parece que como en todas las áreas hay una parte de estas organizaciones, vale decir las fundaciones, que se ha utilizado esa forma de organización de manera general para asignar el nombre de este proyecto de ley. Digo, hay algunas que pueden cumplir la normativa, que pueden cumplir todos los requisitos, y hay otras que no, y lamentablemente esto está marcado por el tamaño y el ámbito de acción. Pero lo fundamental, lo que quiere el gobierno es transparentar el manejo de recursos. Si no me equivoco, esa es la orientación que tiene para generar una suerte de mayor control. Eso es lo que se argumenta incluso en la exposición de motivos, que hay organizaciones que manejan quizá recursos por fuera del sistema financiero nacional. Las declaraciones de las autoridades del día de ayer creo que dan cuenta de hacia dónde apunta el gobierno con esto, y yo creo que, de nuevo, enfocándonos en lo principal, que es el proyecto de ley que ya se ha presentado a la Asamblea, hay temas que deben ser perfeccionados. Por ejemplo. Mira, yo no creo, y hablo a título personal e institucional, que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria sea la entidad más capacitada, con mayor conocimiento y experticia para llevar a cabo este proceso. Mira lo que está pasando con las cooperativas, ¿no? Entonces, creo que ahí falta mucho en cuanto a la discusión para ver quién se hace cargo. Ojo, no quiere decir que la CEPS se va a encargar de todo lo del sector sociedad civil, porque el decreto que nos sigue rigiendo y que dice que cada organización en función de su objeto social está adscrito a la supervisión de un ministerio o una secretaría, va a seguir vigente. Esto se refiere a la vigilancia y al seguimiento de los aspectos financieros. Entonces esperemos que cuente con la capacidad para poder llevar a cabo, si es que se queda como institución, o que la institución que quede finalmente aprobada tenga obviamente la capacidad, la experiencia y el conocimiento vinculado al tercer sector. Segundo punto, creo que hay mucho que se está derivando a la emisión del reglamento. Entonces te dicen, y habrá una matriz de riesgos que se determinará en el reglamento, y habrá criterios que serán determinados en el reglamento. Tiene que tener nivel legal según tu criterio. Creo yo que es mucho menos riesgoso para evitar muchos cambios. Para la subjetividad y para la aplicación selectiva política de una norma como esta, que los criterios queden establecidos en la ley, que lo menos posible quede para un decreto, para un reglamento, para evitar que la norma se convierta en un instrumento de accionar político, que cumpla efectivamente su objetivo. Y finalmente, por ahí se les ha escapado una disposición que recuerda las peores épocas del decreto 16 del correísmo, porque se pone entre las causales de disolución afectar el orden social y la seguridad del Estado. Y recordarás tú que esas son las causales que, estando en el decreto 16, fueron utilizadas para cerrar organizaciones o para amedrentarlas y que dejen de criticar a un gobierno, ¿no? Entonces creo que ahí son cuestiones perfectibles. Esperemos que en el debate en la Asamblea Nacional haya la apertura para ajustar esto a estándares internacionales, que después a grito pelado no metan cosas que no tienen nada que ver con el sector, y podamos contar con una norma que cumpla con el objetivo para el que ha sido presentado. Claro, esta causal de disolución que no está, digamos que está de manera general, creemos que tiene dedicatoria, ¿no? Obviamente estamos hablando de organizaciones indígenas, ambientalistas, que reciben dinero del exterior y que ese dinero lo utilizan
utilizan en movilizaciones aquí en el país. Y mira que el derecho a la protesta es un derecho garantizado en la Constitución, lo discutíamos ayer, pero lo que nadie, ni una organización ni un ciudadano, tiene garantizado en la Constitución es la protesta violenta. La Constitución habla de la protesta pacífica. Entonces, claro, pero yo en este punto creo, y lo discutíamos tras micrófonos, Freddy, también es importante decir que ciertas cuestiones que están siendo utilizadas discursivamente a propósito del proyecto de ley sean ya activadas de forma inmediata. Al parecer el gobierno tiene información que no la puede hacer pública, lo ha dicho la autoridad hace pocos minutos, de actuaciones irregulares, de financiamientos a grupos de delincuencia organizada. Pero ahí estamos hablando de que eso ya es un cometimiento de delito penal, que ya en el ámbito penal debería estar procesado. No deberíamos ni esperar los 30 días de este proyecto de ley, ¿no? Entonces, si hay estos indicios efectivos, ya las instituciones debieron haber actuado oportunamente. Claro que sí, bueno, habrá que ver si hay una denuncia de por medio para que actúe la justicia, pero la voluntad, entiendo yo, del gobierno es entrar a normar de manera un poco más minuciosa y hacer un control, un seguimiento más certero del uso, del recibimiento primero y luego del uso, el destino que se da a los dineros que manejan las fundaciones, que, ojo, son sin fines de lucro y eso es fundamental. Sí, y mira, ser una organización sin fines de lucro no solo pasa por la legislación nacional, ahora convenios que uno firma con la cooperación te dicen el 85% de los recursos que se está aportando a través de este convenio deberán ser destinados a actividades. Entonces, muchas de esas cuestiones ya han estado ahí. O sea, yo creo que acá hay que ser incluso muy cautos con el mensaje que se está transmitiendo a la ciudadanía, que puede causar estigmatización y que creo no es lo correcto. Si hay malos elementos, hay que depurarlos. Sí, si hay delitos, hay que denunciarlos, pero sobre todo hay que recuperar, y ahí sí coincido yo, el valor que le corresponde al tercer sector, porque mira que no hay sociedad en el mundo que funcione sin sociedad civil, por supuesto, sin ese tercer sector, porque nuestro sector es tan importante como el sector privado, como el sector público. Mira que incluso el gobierno nacional, los anteriores, como política de gobierno, ha venido implementando, por ejemplo, las iniciativas de gobierno abierto y de Estado abierto, donde en una misma mesa estamos sentados organizaciones de la sociedad civil, academia, sector privado, todos los niveles de gobierno, las 5 funciones del Estado, trabajando para mejorar la gestión de lo público. Entonces ahí tú ves el ejemplo de que es posible y hasta necesario discutir este tipo de temas. Así es que aunque el tiempo no es el óptimo, por ser un proyecto urgente de aquellos que se deben evacuar en 30 días según la Constitución, ojalá haya en la Asamblea, en la comisión a la que le caiga la responsabilidad de este proyecto, la apertura para escuchar, para corregir y para darle al país un proyecto de ley y a ley después que efectivamente sirva para el objetivo por el que fue creada. Claro que sí. Hay distorsiones, sin embargo, en el accionar de algunas fundaciones, no de todas, vale decir, la generalización es negativa en todos los aspectos. Hay accionar que hablan mal de algunas fundaciones, por ejemplo, no tienen fines de lucro de manera general estas organizaciones, pero hay unos latisueldos que exponen los representantes y por esa vía pues están garantizando el lucro que no deben tener con el trabajo de una fundación. El no fin de lucro de una organización de la sociedad civil viene garantizado, y eso lo reconoce de nuevo el proyecto de ley cuando dice no se reparten utilidades, no es que si te queda la plata después llegas a fin de año y dices tanto para ti, tanto para ti, tanto para ti. Esos fondos que además por los distintos años financieros que tienen las cooperaciones internacionales, que no todos son años calendario, tienes para ejecutar actividades, tienen que seguirse invirtiendo, reinvirtiendo, dedicando a la causa de la organización. Entonces, creo que, de nuevo, la rendición de cuentas, la transparencia, la integridad, el cumplimiento, sí tiene que ser una acción permanente de nuestro sector, pero de nuevo pensando en el proyecto de ley, incluso teniéndose en cuenta, Freddy, que hay organizaciones pequeñas a las que una carga
administrativa fuerte, el tener que trabajar en políticas o buscar fondos para una auditoría, podría resultar perjudicial, con lo cual sí, hay que determinar niveles, hay que establecer tiempos prudenciales para que los cambios que se están proponiendo puedan ser implementados y podamos pues cumplir el objetivo por el que esta ley está siendo presentada. En el derecho comparado, Mauricio, ¿cómo está la adopción de estándares internacionales en la normativa vigente y en la que está planteando ahora el Ejecutivo? Esta no es una ley de sociedad civil, no es una ley de fundaciones, como se dijo, porque no es una ley que apunte a proteger, a garantizar el derecho a la libertad de asociación, que es el que nos rige a este sector. No es tampoco una ley que en general regule los procedimientos para que las organizaciones funcionen, es decir, cómo apruebas una organización, cómo cambias los estatutos, cómo registras directivas. Seguimos estando regidos por un decreto. El 193 que vino a reemplazar al 16 de Correa, se puso en vigencia en la época de Lenín Moreno. Y mira que lo óptimo no es estar regidos, tener un derecho garantizado y regulado por un decreto ejecutivo, porque la propia Constitución y los estándares internacionales dicen que todo lo que tenga que ver con este ejercicio y garantía de derechos debería estar en una ley orgánica. La Asamblea durante mucho tiempo, desde 2017, y de la mano de organizaciones de la sociedad civil, ha venido discutiéndose un proyecto de ley que organice, que garantice el derecho de libertad de asociación, que establezca los procedimientos. Eso, me imagino, seguirá siendo discutido en la Asamblea, se retomará en determinado momento, y ahí sí quizá podríamos decir que se cumple, principalmente con ese estándar del que parte todo, ¿no? El principio de legalidad y de reserva de ley. Ahora, en este tema en específico, hay regulaciones en varios países de América Latina que si están bien establecidos funcionan, pero que lamentablemente en algunos países hermanos han sido utilizados más bien de forma selectiva para callar la crítica, para perseguir a opositores, y espero yo que ese no sea el objetivo de este proyecto de ley, que apunte, insisto, a la transparencia, a la integridad, a la rendición de cuentas, que es algo a lo que creo todo el país está abocado, más aún en las condiciones actuales en las que hemos visto narcotráfico y crimen organizado permear hasta en la justicia ecuatoriana. Claro que sí, imagínense que el narcotráfico, que la minería ilegal estén utilizando fundaciones para a través de ellas canalizar recursos mal habidos. No quiero decir que existan, no quiero decir que tengo constancia de que eso ocurra, pero sin los controles rigurosos del caso, podría pasar aquello. No sabemos, quizá la autoridad que rige a este sector ya conozca algún tipo de distorsión en este sentido, pero por ejemplo, deberíamos saber los ecuatorianos, quiénes son los que aportan a X y Z fundación. Deberíamos saber los ecuatorianos qué hace la fundación con todo ese dinero, cuánto gasta en salarios, cuánto gasta en diferentes proyectos, tener balances actualizados. Tú lo has dicho, y creo que varias organizaciones ya lo hacemos, e incluso creo que tenemos el compromiso de, si esta norma se aprueba, empezar a trabajar para que nuestras organizaciones hermanas cumplan con los mismos niveles y con los mismos estándares, ¿no? Indiscutiblemente es necesario transparentar frente a lo que se está diciendo para no estigmatizar a un sector entero, ¿no? Es una lástima que se diga que hay organizaciones, y probablemente las hay, como tú has dicho, que estén canalizando recursos ilegales, que estén utilizándolos para fines delictivos, y creo que más allá incluso de lo que dice este proyecto de ley, y así se ha escuchado en las últimas horas, espero yo que las autoridades hayan dado conocimiento a las instituciones respectivas, de tal forma que esto pueda ser contenido de manera inmediata, no ni siquiera esperar los 30 días que podrían pasar para la aprobación de este proyecto, porque estamos hablando de algo que es realmente grave, ¿no? O sea, de nuevo, mira, si el narcotráfico y el crimen organizado han permeado los partidos políticos, la justicia, los gobiernos locales, yo tampoco quiero referirme a casos en específico, pero Freddy, bastará para un medio como Platinum revisar el histórico de los últimos 2 años para darse cuenta que algunas cuestiones que han sucedido, por ejemplo, en Manabí,
han tenido que ver con organizaciones sin fines de lucro, lamentablemente vinculadas a estos grupos, ¿no? Entonces no se nos debe estigmatizar a todas por este tipo de malos elementos. Ciertamente que sí, esto hay que rechazar. La generalización en estos casos es perjudicial, es perniciosa. Tenemos que hablar de casos específicos. Lamentablemente desde estos micrófonos no podemos hacerlo porque no conocemos, pero sí sospechamos que por ahí va la cosa. Esa es una, entre otras preocupaciones que tiene el Ejecutivo para proponer un control más riguroso al manejo de organizaciones no gubernamentales en general, entre las que están fundaciones y demás mecanismos de organización de la sociedad civil. Queremos agradecer al doctor Mauricio Alarcón, él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, dándonos su punto de vista respecto de este cuarto proyecto de ley económico urgente que ha remitido el Ejecutivo para el tratamiento de la Asamblea Nacional. Mauricio Alarcón, muchas gracias por habernos atendido. Gracias, Freddy, y a estar muy atentos del debate, de la discusión y de lo que finalmente apruebe o no la Asamblea Nacional. Seguro que sí, haremos un seguimiento periodístico a aquello.